Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy los convoco a estudiar los conjuntos numéricos. Ahí ven en pantalla una clásica representación. Bueno, esta la armé yo, pero hay miles parecidas que nos ayudan a pensar o a entender cómo es que fueron creándose los números y cómo se relacionan entre ellos. Así que yo les voy a hacer un relato que es aproximado a lo que pasó en la historia, de cómo es que fueron apareciendo los números y qué son estos ahora, cómo los entendemos ahora. Así que vamos a empezar por lo sencillo, que son los que ven acá, los números naturales, de ahí esa n, como ven esa n con una doble patita al medio, un conjunto de los números naturales, que hay quienes, bueno, puse algunos ejemplares, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 5, el 11. Son los números que nosotros usamos para contar, para enumerar, para ordenar. Y siempre empezamos por el 1, ¿no? Y tenemos claramente infinitos de ellos. Luego podemos pensar en los mismos números, pero con un signo menos adelante. Los podemos llamar los naturales negativos o los opuestos de los naturales. Como ven ahí, -1, -4, -7, -10. Ya los vamos a ver en la recta y vamos a entender un poco más, pero son los famosos opuestos. ¿Cómo puede que hayan aparecido? Bueno, tiene que ver un poco con la historia de la contabilidad, con la posibilidad de cómo anoto una deuda. También nosotros hoy los usamos, por ejemplo, para temperaturas bajo cero o bajo el nivel del mar, etc. Y en este pequeño primer subconjunto tenemos acá el 0, que quedó en un corazoncito. El 0 aparece como un número que costó mucho allá por la India, esta idea de la nada y cómo la representamos. Bueno, tiene su propia historia, interesante para leerla y curiosear un poco, pero de momento es un conjunto en sí mismo, por cómo aparece y por su aplicación directa. En algunos libros, o uno puede generar un acuerdo en su clase y pensar a los naturales con el cerito arriba, de alguna manera integrando al 0 al conjunto de los naturales. Eso es posible, solamente hay que acordarlo. La cuestión es que los naturales con los opuestos de los naturales y con el 0 forman, fíjense que están todos metidos en un recuadro amarillo, forman el conjunto de los enteros, esta Z que ven ahí. ¿Sí? Esa Z tiene que ver con que fue en Alemania donde se dio nombre y se formalizó este conjunto numérico, y en Alemania la palabra enteros va con Z. Bien, ya saliendo de ese primer recuadro amarillo, fíjense lo que anoté. Fui anotando lo que conocemos como fracciones, ¿sí? Esto de cuando hay que medir una longitud, por ejemplo, y tengo un patrón, una unidad de medida, uno compara la longitud con esa unidad de medida. Entonces dice, bueno, por ejemplo, este lápiz entra cuántas veces a lo largo de una mesa. Si el lápiz entra una exacta cantidad de veces, bueno, la medida es entera, ¿no? 3 lápices, 4 lápices, pero por lo general no es así. Por ejemplo, puede que mida menos de 4, pero más de 3. Y entonces ahí hay que partir enteros, quebrarlos, fraccionarlos, fracturar una fracción. Un medio, como saben, es partir el entero en 2 y tomar una parte. 3 décimos, partir el entero en 10 y tomar 3 partes. 6 quintos, ahí me paso de un entero, porque 5 quintos sería un entero. Pero hay que partir un entero en 5, como no me alcanza para 6, el próximo entero también se parte en 5, por lo tanto ahí puedo tomar 6. 5 del primero y una parte del segundo entero. Y además, como verán también, estoy dejando números con coma, los que decimos números decimales, pero estos no son un conjunto en sí mismo, sino que, como lo dejo de manifiesto en este ejemplo, es una manera alternativa de representar una fracción, con una expresión decimal. Ya después veremos bien qué es eso. Pero si juntamos entonces todos estos números
decimales y fracciones con este primer recuadro amarillo, es decir, con los enteros, ahí se forma un nuevo conjunto que está representado por la letra Q que ven en pantalla. Ahora dudo si lo ven. Voy a tratar de poner otro colorcito. Acá, ¿sí? La letra Q de racionales. Bien, entonces tenemos este nuevo recuadro verde bastante grande, donde tenemos todos estos números, que hasta ahí le llamamos el conjunto de los números racionales. Pero con el tiempo surgen otras situaciones en la historia. Estos dos números tienen un protagonismo importante. Tal vez raíz de 2 es la historia más conocida, que es la de la medida de la diagonal de un cuadrado del lado 1. Por el teorema de Pitágoras sale que ese número es raíz cuadrada de 2. Y cuando quisieron encontrar qué número elevado al cuadrado da 2, resultó ser que ese número, obviamente que no es 1, tampoco es 2, está ahí en medio. Llegaron a 1,4, daba cerquita de 2. Lo mejoran, 1,41, da cerquita de 2. 1,4142, o sea, fueron encontrando decimales que lo dejaban cada vez más cerca de 2 cuando lo multiplicaban por sí mismo, pero nunca se llegó a obtener 2. Entonces alguien dijo, bueno, tal vez este número no sea una fracción o un número racional. Y cuando se les ocurre esta idea, bueno, se logra demostrar de hecho que raíz de 2 no es un número racional. Ahí se dispara una cantidad de descubrimientos en términos de los números, y como ven en pantalla, tengo varios de estos números: raíz de 2, pi, el número e, raíz de 11, este es el número de oro, phi, raíz de 5, todas las raíces de números enteros que no da entera es ¿qué? Bueno, acá está la letra del conjunto numérico que surge, o del nombre que se le da, el conjunto de los irracionales. Bien, finalmente no agrego más números y cierro todo esto con un círculo, ahí que pueden ver, y aparece esta letra que es la que da nombre o identidad a todos estos conjuntos, en particular a los racionales, que incluye todos los primeros, y los irracionales que están aparte, ¿no? Por eso están en un recuadro rojo aparte. Entonces, los racionales con los irracionales juntos dan lugar al conjunto de los números reales, ¿ok? Bien. Luego de ello podemos ver algunas expresiones matemáticas que son comunes de encontrar también. Acá, en este primer renglón, estamos diciendo que los naturales en unión con el cero, en unión con los naturales negativos, todos esos juntos forman los enteros, ¿sí? Esa es la manera de escribirlo. N unión 0, unión el conjunto del 0, unión n negativo. También podemos escribir que los enteros, unión los, y esta f no aparecía ahí en estructura, pero serían las fracciones, ¿sí? Las primeras fracciones o los números que se encuentran entre los enteros. Entonces los enteros en unión con estas fracciones, que son partes de enteros, dan lugar al conjunto de los racionales. Y finalmente, lo que decíamos antes, los racionales, unión con los irracionales, dan lugar al conjunto de los números reales, ¿sí? Todo esto se puede ver también representado en lo que llamamos la recta numérica. Un comentario que voy a hacer, bueno, tal vez rápido, no sé, por ahí me entretengo. Pero en particular uno puede ver que si dejamos el 0 aquí, y esta es, fíjense que el 1 está por aquí, es decir que la unidad la tengo por defecto dividida en 3 partes iguales. Entonces, si cuento una de estas partes, eso sería 1/3, porque es una de 3. Pero si cuento 2, entonces me encuentro con 2/3, ¿sí? Este segmento que dejo acá es para que vean cuál es el tamaño de la unidad o del entero en esta representación. Fíjense que después del 1 siguen las unidades o los enteros divididos en 3 partes, por lo tanto, en particular, este punto es el punto que corresponde a 4/3. Ahí, pasando un poquito el 4/3,
y antes de este número, que es, fíjense, justo a la mitad de 1 y 2, que es 3 medios o 1,5, un poquito antes de 1,5 se encuentra raíz cuadrada de 2. Es decir, cada número real se puede ubicar exactamente en la recta numérica, y dado que la recta es geométricamente hablando, es una sucesión de infinitos puntos, cada punto se corresponde con un número real, ¿sí? Se pensó que al conocerse los números racionales, se pensó que se había llenado la recta, hasta que aparecen estos números irracionales que desafiaron ese pensamiento porque justamente no eran racionales. Entonces quiere decir que la recta todavía tenía espacios vacíos o huecos, y de hecho tenía más huecos que puntos hasta ese momento, ¿sí? Ahora, cuando se logra descubrir los irracionales, se habla de la completitud de la recta numérica. Pero dejamos estas cuestiones por ahí más técnicas para otro video, pero sepan entonces que los números reales llenan la recta numérica, ¿ok? O sea que yo puedo elegir cualquier punto al azar y ese punto se va a corresponder con un único número real. Bien. Después aquí tenía, simplemente para graficar por ahí algo que es usual, que es sumar fracciones, pero este sería como, digamos, un plus del video. Fíjense, tengo representado acá la fracción 2/3 y acá tengo un segmento que mide 2/3. Por acá tengo representada la fracción 4/3 y un segmento que mide 4/3. Entonces, ¿qué pasa si sumo estas dos fracciones? Bueno, veamos. Acá me dejé una última recta para que podamos pensar la suma. Voy a traer el 2/3 por acá. Voy a tratar de que coincida con el 0. Ahí está. Y voy a sumarle, o sea, le voy a agregar este 4/3. Ahí. Y me quedó exacto, pero si se fijan, llegamos al número 2. Es decir que 2/3 más 4/3, 2/3, repito, más 4/3 son exactamente 2. Miremoslo a eso numéricamente. Fíjense por acá, acá tengo la cuentita. Como estoy sumando tercios, solamente tengo que sumar el numerador, es decir, 2 más 4. Son 2/3 por un lado, 4/3 por el otro. Al juntarlos tengo en total 6/3, es decir, el denominador queda como está y el numerador se suma. Y claro, 6/3, no me tengo que olvidar, porque no lo dije hasta ahora, pero una fracción es una división, es decir, el número de arriba dividido el número de abajo, que en general no se puede resolver, es decir, 2 dividido 3, por ejemplo, 2/3, no tiene una solución entera, entonces los dejo como 2/3. Pero 6/3, que es el que surge de esta cuenta, sí tiene una solución entera. 6 dividido 3 es justamente 2. Bueno, ese era un bonus del video. Espero que se hayan entendido cuáles son los conjuntos numéricos con los que usualmente trabajamos y cómo se fueron formando y cómo se relacionan entre ellos. Hasta pronto.